Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo tiempo de noticias en español que empezamos desde Argel. La pesadilla continúa en Gaza, donde al menos 80 mártires caen en masacres sionistas en distintas zonas del enclave. Hamas confirma la llegada al Cairo de una delegación encabezada por Khalil al-Hayya para discutir nuevas ideas sobre la tregua. Argelia reafirma su compromiso con el desarrollo de África y la consolidación de asociaciones estratégicas con países africanos que a su vez elogian el papel de Argelia en el apoyo al diálogo energético continental. En la contienda ucraniana, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se muestra abierto a estudiar la propuesta de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de detener todos los ataques contra infraestructura civil. Queridos telespectadores, hola de nuevo. Como mencionamos en portada, la ocupación sigue cometiendo masacres contra los palestinos de la Franja de Gaza mediante ataques aéreos y bombardeos de artillería, destruyendo los últimos elementos de vida que quedan en este territorio devastado. Fuentes locales informaron de que los aviones de guerra de la ocupación lanzaron una serie de ataques aéreos sobre distintas partes, en particular la ciudad de Gaza y Khan Yunis, dejando desde el amanecer de este martes más de 32 mártires y numerosos heridos. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza informó en su comunicado diario que 26 palestinos han caído en mártires y otros 60 han resultado heridos como consecuencia de las incursiones de la ocupación en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, lo que eleva el balance total de la agresión sionista a más de 50.266 mártires y 116.991 heridos. Quedemos en el terreno. El Centro Palestino para las Personas Desaparecidas condenó los ataques de la ocupación contra los equipos de rescate en Gaza, subrayando que los bombardeos se produjeron a pesar de los llamamientos internacionales para que se utilizaran para recuperar los cuerpos de las víctimas, especialmente niños, bajo los escombros. El Centro Palestino para las Personas Desaparecidas señaló que la destrucción de estos equipos confirma una política sistemática de la ocupación para ocultar pruebas y borrar las huellas de sus crímenes. A nivel diplomático, todas las miradas están puestas en el Cairo a la espera del inicio de las negociaciones para discutir una tregua susceptible de detener el sufrimiento de más de 2 millones de palestinos en la Franja de Gaza. Un dirigente de Hamas confirmó a la agencia de las noticias AFP que una delegación del movimiento encabezada por el jefe negociador Khalil al-Hayya y varios dirigentes del movimiento partió de Doha con destino al Cairo, donde mantendrá reuniones con responsables egipcios sobre nuevas ideas para alcanzar un alto el fuego en Gaza. La población de Cisjordania también vive con constante miedo debido a la violencia que se agrava. La ocupación continúa su incursión masiva en la ciudad cisjordana de Tulkarm y sus suburbios, donde sus vehículos recorrieron esta mañana las calles en dirección a los campamentos o a los campos de refugiados de Tulkarm y Nur Hashem, según la agencia palestina de noticias Wafa. Una excavadora militar comenzó a arrasar tierras agrícolas al oeste de la ciudad, conduciendo con el despliegue de soldados de ocupación en las inmediaciones de la zona. Y mientras tanto, las fuerzas de ocupación sionistas se rompieron desde el amanecer del martes en diferentes zonas de la Cisjordania ocupada y detuvieron a decenas de palestinos en Tulkarm, El Jalil y Jenin. Las fuerzas de ocupación también irrumpieron en varias ciudades y pueblos de las gobernaciones de Ramallah, Al-Beire, Tubas, asaltando una escuela del pueblo Al-Kaba, donde arriaron la bandera palestina.
Actualidad nacional ahora. El ministro de Estado, ministro de Energía, Minas y Energías Renovables de Argelia, Ahmed Mohamed Arqab, reafirmó hoy el compromiso de Argelia de apoyar y desarrollar a los países africanos en diversos campos, especialmente en el sector energético. El ministro argelino se expresaba durante su intervención en la segunda edición del Foro de los Centros de Investigación Científica, Innovación y Desarrollo Tecnológico de los países miembros de la Organización Africana de Productores de Petróleo. Argelia sigue siendo fiel a su compromiso con el desarrollo del continente africano. Obra incansablemente por organizar la cooperación y asociaciones con países hermanos africanos en diversos campos. A su frente, el sector energético. Esta política proactiva tiene como objetivo promover el crecimiento compartido y construir puentes sólidos entre nuestros pueblos. El primer responsable del sector energético en Argelia también subrayó que Argelia ha adoptado una estrategia que valora la cooperación científica y la innovación como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible en el sector energético, lo que le ha permitido registrar 30 patentes en los últimos 3 años. La empresa nacional Sonatrach desempeña un papel pionero en la realización de esta visión. Ha lanzado una ambiciosa estrategia de investigación y desarrollo que se ha traducido en el registro de cerca de 30 patentes en los últimos 3 años, frente a una sola en 2020. Además, se han lanzado aproximadamente 40 proyectos de investigación, de los cuales más de 70% se llevaron a cabo en el marco de asociaciones nacionales e internacionales. A su vez, el secretario general de la Organización Africana de Países Productores de Petróleo elogió el papel pionero de Argelia desde la creación de la organización en 1987, destacando su continuo compromiso con el apoyo tanto al organismo como a sus Estados miembros africanos. Al principio, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a Argelia, al gobierno y al pueblo por su contribución al éxito de este foro. Muchos desconocen que Argelia tuvo un papel fundamental en la creación de la organización hace aproximadamente 38 años, ya que organizó varios encuentros y consultas que culminaron en la creación de la organización en 1987. Desde entonces, Argelia no ha escatimado ningún esfuerzo en apoyar a la organización, poniendo su experiencia al servicio de los países africanos productores de petróleo. Durante las labores del foro, Argelia se vio entregar la presidencia del Foro de Centros de Investigación, Desarrollo e Innovación de los países miembros de la Organización de Países Africanos Productores de Petróleo. El propósito del foro es desarrollar la industria del petróleo a través de la adopción de tecnologías modernas y encontrar soluciones a los desafíos que enfrentan los países africanos en el desarrollo de su industria petrolera. Argelia asume hoy la presidencia de este foro de centros de investigación que fue creado hace aproximadamente un año. El objetivo de este foro es crear una asociación entre países africanos en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Estamos convencidos que en África hay todos los medios que nos permiten acceder a la innovación. Seguimos hablándoles de cooperación, esta vez militar. El general de ejército Said Shingreha, ministro delegado ante el Ministerio de Defensa Nacional y jefe de Estado Mayor del ejército argelino, recibió este martes a su homólogo ruandés Mubarak Muganga, quien efectúa una visita a Argelia al frente de una importante delegación militar. Durante la reunión, ambas partes dieron repaso a las oportunidades de cooperación militar bilateral y los medios para reforzar la coordinación en cuestiones de interés mutuo, así como abordaron los desafíos de seguridad a nivel mundial y especialmente en África.
En su discurso con motivo del evento, el general de ejército Said Shingrija destacó el nivel alcanzado por las relaciones bilaterales entre ambos países, señaladamente a través del intercambio de visitas entre los responsables de ambos países. Las relaciones argelino-ruandesas han constituido desde la independencia de nuestros países un modelo de solidaridad entre los pueblos de nuestro continente y un ejemplo de coordinación política en los foros internacionales para defender a África y sus causas fundamentales. Nuestras relaciones han experimentado en los últimos años una nueva dinámica, especialmente tras la visita del jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Ruanda a Argelia en septiembre de 2022, así como mi visita a Kigali en febrero de 2024. Y en otro orden de ideas, el ministro de Estado, ministro argelino de Asuntos Exteriores, Comunidad Nacional en el Extranjero y Asuntos Africanos, Ahmed Attaf, recibió el martes al viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán, Yalchin Rafiev, quien efectúa una visita oficial a Argelia. Según indica un comunicado del ministerio, este encuentro permitió examinar los resultados de las consultas políticas entre ambos países y reafirmar la voluntad de ambas partes de materializar la hoja de ruta acordada con el fin de impulsar una mayor dinámica en las relaciones argelino-azerbaiyanas. En materia de cooperación, siempre, la capital argelina acogió este martes el Foro Empresarial Argelino-Ruso con una destacada participación de representantes económicos de ambos países. Este foro, que fue organizado por la Cámara Argelina de Comercio e Industria, contó con la presencia de una delegación rusa de alto nivel que representaba a empresas de diversos sectores de producción y servicios, con un enfoque basado en explorar oportunidades de inversión en Argelia. En los últimos años, las relaciones argelino-rusas han experimentado un desarrollo y un movimiento destacado en términos de visitas de las delegaciones de empresarios rusos a Argelia bajo los auspicios de las autoridades de ambos países. El volumen de los intercambios comerciales entre ambos países ha aumentado en los últimos años, por lo que nuestra ambición es crear un equilibrio en la balanza comercial de ambos países. Sin embargo, esta realidad es solo un indicador de la disponibilidad de oportunidades comerciales plenas para mejorar todos sus recursos de inversión en el futuro. Argelia es un país líder en términos de intercambio comercial con la Federación Rusa, pero estas cifras no reflejan el vasto potencial que ambos países poseen. Nuestra misión hoy es fortalecer, desarrollar e implementar estas relaciones en la práctica a largo plazo. Me gustaría señalar que las relaciones políticas entre Argelia y Rusia son muy fuertes y lo mismo ocurre con sus relaciones económicas. Por eso aspiramos a desarrollar aún más estas relaciones en el futuro dentro del marco del Foro Empresarial Argelino-Ruso. Señalar que el Foro Empresarial Argelino-Ruso culminó en la firma de 2 acuerdos destinados a fortalecer la cooperación económica y comercial entre Argel y Moscú. El primer acuerdo entre la Cámara o las cámaras de comercio e industria de Argelia y Rusia busca establecer un marco legal para la cooperación y el intercambio de información económica, mientras que el segundo acuerdo, un memorando de entendimiento entre SAFEX Expo Center Russia, facilitará la organización de exposiciones conjuntas en ambos países. Abordamos a continuación la cuestión saharaui. Diplomáticos saharauíes afirmaron este martes que Marruecos está ofreciendo la riqueza saqueada del pueblo saharaui como soborno a algunos países para legitimar su ocupación del Sáhara Occidental, al margen del 10º Congreso del Sindicato de Trabajadores Saharauíes celebrado en el campamento de refugiados saharauíes de Ad-Dakhla. El representante del Frente Polisario de Austria, Ulziu Salamaziu, subrayó que el Makhzen compra en silencio ante el bloqueo impuesto a la causa saharaui. El Makhzen sobornaba a los países occidentales, les daba el fosfato gratis, para que no hablen de los saharauis, ni de los territorios ocupados, para que no mande a sus periodistas.
y no hable en los foros internacionales donde los saharauis luchamos. Y él soborna como el Morocco Gate. Nosotros no sobornamos, no tenemos para sobornar. Hablamos con la ley, la moral y las relaciones internacionales y la razón. Y en Libia ahora, la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Libia, Hannah Tete, ha insistido en la necesidad de celebrar elecciones nacionales. En un comunicado de la ONU, Tete advirtió de que la división institucional, si no se contiene, podría provocar más divisiones profundas en el país, subrayando que las elecciones no son un fin en sí mismas, sino un medio de establecer un gobierno estable que goce de la confianza del pueblo y tome decisiones en su nombre. Hubo diferentes opiniones y puntos de vista, pero todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de celebrar elecciones. La diferencia radicaba en cómo lograrlo. En el oeste, la opinión era que no se trataba solo de formar un gobierno para llevar al país a las elecciones, sino que había problemas específicos que debían abordarse. En el este, la mayoría de lo que escuché era sobre la formación de un nuevo gobierno que prepararía al país para las elecciones. Así que formamos un comité asesor para ayudar a resolver las diferencias y acercar las diversas perspectivas del país. En el resto de la actualidad internacional de este martes, después de París, hace una semana los aliados de Kiev se dirigen mañana a Londres para debatir la forma de detener el alto el fuego en Ucrania. El presidente ucraniano anunció que una delegación ucraniana viajaría mañana a la capital británica para mantener conversaciones con representantes estadounidenses y europeos con el fin de alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Moscú y Kiev. Rusia, por su parte, se declaró dispuesta a estudiar la propuesta del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de poner fin a los ataques mutuos contra las infraestructuras civiles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, subrayó que el tema es complejo y que el presidente Vladimir Putin está dispuesto a discutirlo, destacando, sin embargo, planes concretos de conversaciones entre Rusia y Ucrania. Con el deseo y la apertura de la parte ucraniana deben darse ciertos pasos para eliminar los obstáculos legales en el camino de tales contactos. El presidente Putin ha hablado en repetidas ocasiones de su disposición a solucionar el conflicto por la vía de las negociaciones. No hay planes concretos, pero existe la confirmación del presidente Putin de discutir el cese de ataques a infraestructuras civiles, teniendo en cuenta, sin embargo, la experiencia del alto el fuego de Pascua. Tratándose siempre del mismo tema, el asesor del presidente ruso Vladimir Putin, Yuri Ushakov, anunció el martes que el enviado estadounidense Steve Witkoff tiene previsto visitar Moscú esta semana. La agencia de noticias rusa TASS citó a Ushakov diciendo que Witkoff mantendrá una ronda de conversaciones con funcionarios rusos en Moscú durante su segunda visita a Moscú tras su primera visita el 11 de abril, durante la cual se reunió con el presidente Vladimir Putin. En América Latina, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a su homólogo salvadoreño la liberación internacional de los 252 venezolanos recluidos en una cárcel de alta seguridad en el país centroamericano, tras la propuesta de canje de presos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Maduro, en su programa semanal de televisión, exigió a Bukele que dé pruebas de vida de todos los jóvenes secuestrados y abandone el camino y la desaparición forzada. En Argentina, el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro se despidió de uno de sus más grandes aficionados, el Papa Francisco, quien falleció, recordemos, ayer en el Vaticano a la edad de 88 años. El pontífice nunca ocultó su amor por los colores de este club de su ciudad natal, club que le rindió un homenaje
sencillo pero lleno de cariño ante el legado espiritual y humano que quedará en la memoria colectiva. Un hombre humano, tremendamente humano, cercano a nosotros, se abajaba a nosotros, a la altura nuestra, siendo la dignidad más alta, y lo recuerdo como el ser más importante que tuvo la Argentina, por lo menos desde que yo nací. Ese carnet se lo entregamos en mano y tenía el número 88.235, que está... Y resulta que ahora él fallece a los 88 años a las 2:35 hora argentina. Así que es una... No sabemos si es una bendición, un dato o algo que nos manda. Con esta noticia cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por habernos prestado cita mañana. Muy buenas noches.